Buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio de Meducast. Mi nombre es Michelle y los saludo desde México. De parte del equipo de Meducate les damos la bienvenida. De igual manera, le damos la bienvenida a nuestra gran invitada y amiga el día de hoy, que nos habla desde Argentina, Andrea Bianchi. Andrea, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, saludos a Meducate, gracias por la invitación. Efectivamente, sí, estoy en Argentina y bueno, vamos a charlar con ustedes un poco hoy de la diversidad de género, de las emergencias y bueno, poner en contexto un poco estos temas. Muchísimas gracias, Andrea. Por favor, seguramente mucho de nuestro público ya te conoce, pero para los que apenas están sumando a nosotros en este proyecto de podcast, te pediríamos si te puedes presentar. Sí, bueno, yo soy licenciada en enfermería y técnica en emergencias médicas. Trabajo actualmente en Argentina, en una ciudad que se llama Bariloche. También, bueno, tengo varios posgrados en género, en bioética, en docencia para ciencias de la salud. Soy docente de la cátedra de ética y legal para los técnicos en emergencias médicas y de la cátedra de psicología. Actualmente estoy haciendo un posgrado en urgencias psiquiátricas y además soy directora del Comité de Género e Interculturalidad de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria. Wow, tu currículum es impresionante, Andrea. Muchas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros. Y pues bueno, qué mejor que una persona tan preparada como tú para que nos pueda hablar de este tema que si bien hoy por hoy está sonando muy fuerte, es algo que se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo y que afortunadamente en la actualidad ha podido tener esa fuerza y ha tenido ese reconocimiento necesario. Para todos aquellos que nos estén escuchando, les pedimos también mucho de la sensibilización para este tema, porque básicamente eso es lo que necesita hoy por hoy toda esta temática, sensibilización y aceptación. Bien, Andrea, tenemos aquí una pregunta que nos hacen sobre ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las personas de diversidad de género al buscar la atención de urgencias y cómo podemos abordarlos de manera más inclusiva nosotros al brindarles la atención? Bueno, principalmente, como vos decías, que hay que tratar estos temas con sensibilización y con aceptación. Creo que el mayor desafío que enfrentan las personas dentro del contexto de diversidad de género es la estigmatización, ¿no? Este poner un atributo negativo al hecho de que uno es diferente o desea expresarse de manera diferente, o decir, ¿cómo pasa con un montón de contextos y un montón de temas, ¿no? Pero específicamente dentro del contexto de diversidad de género, la estigmatización genera estereotipos, ¿no? En el pensamiento, estas cuestiones de, bueno, no, es mujer o es hombre y son esas dos posibilidades y no existe otra posibilidad y no acepto otra posibilidad, entonces eso ya marca el estereotipo. Después están los prejuicios, ¿no? Todas las emociones que se involucran gracias a estos estereotipos que vendrían a ser estas cuestiones de miedo, de rechazo, y por último la discriminación, ¿no? Discriminación, estos comportamientos de te aparto, de no recibir, específicamente dentro de la atención, de no recibir trato digno, ¿sí? Como de persona a persona, de no respetar el derecho de otra persona a recibir la asistencia en salud. Y bueno, en las emergencias o en las urgencias se presenta un problema grande que es que estas personas, al haber sido maltratadas dentro del sistema de salud, al haber sido rechazadas, directamente no acuden o no llaman a la ambulancia frente a una emergencia. Y es bastante triste y es bastante, ¿cómo decirlo?, preocupante, porque, bueno, acá en Argentina se ha hecho un estudio, un relevamiento de encuestas, ¿no? A distintas personas en el contexto de diversidad de género del colectivo LGBTIQ+, preguntando cómo habían sido sus experiencias dentro del sistema de salud, y bueno, muchas personas decían que preferían quedarse en sus casas o directamente no acceder al sistema de salud frente a una emergencia
por los maltratos, ¿no? Y por sentirse denigrados y sentirse mucho más vulnerables de lo que ya la situación de emergencia los vulneraliza, ¿no? Los pone en esa situación ya de necesidad. He escuchado historias bastante desgarradoras, o sea, al punto de personas de 50, de 60 años de sentir dolor precordial y preferir esperar que se pase el dolor en su casa y no llamar a la ambulancia por miedo al maltrato y por haber vivido experiencias totalmente denigrantes en el sistema. Wow, sin duda, a pesar de el siglo y todos los avances en los que estamos, podemos notar que la discriminación sigue siendo algo constante y sigue siendo algo que existe hoy por hoy. Si bien es cierto, no, quizá no es tan visible o no es tan grande como existía hace muchísimos años, siguen habiendo estos grupos en los cuales la discriminación hoy por hoy es tajante y es muy, muy marcado. Sí, Eh, sí, esa es la primera barrera, o sea, esa es la gran barrera Ujú. de la atención. Ok, mencionabas justamente esta parte de que la gente evita el ir o prefiere el no ir y quizá parte de todo esto, viéndolo desde el lado del profesional de la salud, es por el desconocimiento o el no entrenamiento durante la atención a personas con diversidad de género, miembros de la comunidad. Eh, pero si nos pudieras decir cuál es la importancia de que el profesional de la salud y sobre todo para el público que nos está escuchando, que recién ingresa a esta área de la salud, cuál es la importancia que ellos entiendan la diversidad de género perse a sus propios ideales. Bien, primero y principal creo que todos cuando empezamos una carrera en salud y luego recibimos nuestro título, casi la mayoría de las carreras de salud tienen un juramento, ¿no? Y ese juramento en la mayoría de las carreras tiene un denominador común que es justamente el respetar a la persona y el poner a la persona que tenemos vulnerable frente a nosotros y en necesidad de nuestra atención como protagonista de la atención, ¿no? Y eso significa respetar sus derechos como ser humano, ¿no? Como ser humano en este mundo. Y creo que eso es lo principal en cuanto a cómo uno se posiciona. Después tenemos una cuestión de compromiso y de responsabilidad que asumimos en la tarea que nosotros vamos a desempeñar, ya por el hecho de solo ser profesionales de la atención de la salud, ¿no? Hay códigos bioéticos y hay diferentes normas éticas que nos ponen en una situación de compromiso y de responsabilidad y nos otorga deberes, así también derechos, pero también deberes para con el otro en la atención. Después, dependiendo en qué país estemos, acá en Argentina ya tenemos una ley bastante avanzada, ya de más de 10 años de reglamentación, que nos obliga como profesionales de la salud a brindar atención y trato digno sin distinción de la identidad de género o la orientación sexual que tengan las personas. Entonces, dependiendo en qué país uno se encuentre, Uruguay también tiene una ley, Chile hace pocos años también aprobó una ley para el respeto a la diversidad, ¿no? Y esas leyes obligan a los profesionales a brindar trato digno y atención de calidad. Entonces creo que ya estas cuestiones nos exceden más allá de nuestras ideologías, porque pasa lo mismo en cuanto al credo o en cuanto a ideales políticos o en cualquier cosa que nosotros tengamos. Trascienden nuestro ideal personal, que no quiere decir que no se ponga en juego en la atención, pero lo trascienden un poco y lo reglamentan. Si bien hay países de Latinoamérica que todavía no tienen leyes específicas en cuanto a la identidad de género, la mayoría de los países de Latinoamérica ratifican la ley y el convenio de derechos humanos y también la mayoría han sido firmantes de los principios de Yogyakarta, que justamente son
un convenio o un compendio similar al de derechos humanos, pero específicamente trata sobre los derechos al reconocimiento de la identidad de género y de la orientación sexual. Y uno de los incisos, o varios de los incisos, hablan específicamente de los derechos a la atención de salud sin distinción de identidad de género o de orientación sexual y sin discriminación. Y la mayoría de los países latinoamericanos, a pesar de no tener una ley específica, han sido firmantes de estos principios, entonces se acuerdan mínimamente el aceptar esto, ¿no? No todos, hay países que no han ratificado, que no han firmado o que no han vuelto a firmar después de años, pero en su mayoría sí. Entonces eso ya da un marco, ¿no? Internacional, un marco legal, un marco de comportamiento ético profesional que hay que mantener, y creo que eso nos trasciende como profesionales, y creo que es un conocimiento que todos los profesionales deberíamos tener, ¿no? En lo que es el comportamiento ético y legal de nuestras profesiones, ¿no? Y qué implican también. No solo es tener el dominio de las técnicas y el conocimiento de la medicina científica per se, sino también saber que estamos regulados por ciertas normas, ¿no? Ujú. Exacto, tal como lo mencionas, que el hecho de el brindar la atención médica no significa solamente dominar el conocimiento o dominar las habilidades, sino también el brindar esta atención solidaria a la persona que se está acercando a la atención médica y que está confiando en el personal de salud. Quizá mucho de lo que estamos lidiando las personas hoy por hoy sobre este tema, o que la gran mayoría de las personas lidian, es el que eh, uno, pues el desconocimiento o el haber estado oculto, más bien, no es que no se conociera, sino que estaba oculto, y que se contrapone con lo que todo el tiempo nos han estado enseñando como sociedad. Y pues bueno, esta parte de la lucha del ir en contra o no ir en contra, este temor a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, lo que es parte de la aceptación, o lo que yo creo que es parte de la aceptación en esto, es justamente como su nombre lo dice, aceptar que existe esto, aceptar cómo se siente la otra persona, aunque yo no me sienta de esa manera o aunque yo no comparta esas ideas, pero no por ello poner un prejuicio o poner algo de por medio contra lo que me están expresando o contra lo que estoy viendo, ¿verdad? Si me permitís agregar algo más, me Claro. parece que también tenemos que tener conciencia social, y también tenemos que saber que las sociedades evolucionan, que las sociedades crecen, que las sociedades trascienden ciertas situaciones, ciertos hechos. Históricamente es así en la historia del ser humano en el mundo, y creo que uno como profesional de la salud debe formarse siendo consciente del entorno en el que se va a desempeñar también, ¿no? Y si el entorno demanda ciertos cambios sociales y ciertos cambios culturales, uno tiene que estar a la altura por una cuestión de responsabilidad y por una cuestión de compromiso para con su carrera, ¿no? Para con su profesión, tiene que estar a la altura de poder brindar. Hay algo que a mí principalmente me motivó en este trabajo que ya vengo haciendo desde hace 5 años en torno a la diversidad, que es, yo no me podría perdonar como profesional de la salud recibir en mi guardia, en mi ambulancia, a una persona y no saber cómo responder o no saber cómo atenderla. Sería, no, Ujú. no estar a la altura de brindarle la atención que merece y que necesita en ese momento, por no haberme formado o por algún prejuicio que me he creado en mi cabeza, y no tener las herramientas suficientes para brindar la atención que esa persona en ese momento necesita de mí. ¿No? Yo me puse a pensar en eso, mi clic fue ese. Wow, de verdad que de parte del equipo de Meducare aplaudimos mucho la motivación que te llevó a esto, porque al final fue el seguir mejorando y el seguirse preocupando por los pacientes. No importa el género, no importa incluso nuestros ideales, al final es brindarles esta atención a los necesitados y ser neutrales en esta parte de las decisiones, ¿no? Que siempre todo sea en favor de proteger o atender a la víctima o a la persona que en este momento lo necesita.
Justamente tú nos acabas de mencionar que tu motivación fue el saber, el poder atender o saber cómo atender a una persona. ¿Qué capacitación crees tú que requiere el profesional de la salud para garantizar una atención de calidad y respetuosa, sobre todo, hacia las personas que presentan diversidad de género? Bien, específicamente hay diferentes contextos dentro del espectro del colectivo LGBTIQ+, que necesitan especial atención por determinadas cuestiones específicas. Por ejemplo, desde el sexo biológico, nosotros sabemos científicamente que el sexo biológico se divide en hembra y macho en toda la especie animal y el ser humano no es la excepción, pero también hay una variación natural del sexo biológico que es la intersexualidad y eso también se presenta en todo el reino animal y en la especie del ser humano, ¿no? La intersexualidad requiere un conocimiento profundo de lo que es esta variación natural del sexo, ¿no? Porque no hay nada extraño ni anormal en su desarrollo sexual, si se lo deja evolucionar y continuar como se expresa dentro del sexo intersexual, pero sí presentan la predisposición a padecer de diferentes enfermedades, como cualquiera de nosotros, ¿no? Genéticamente uno tiene la predisposición, algunos serán a ser diabéticos, otros a ser hipertensos, otros a padecer artrosis, como cualquier ser humano. Estas personas intersexuales tienden a tener mayores problemas en sus metabolismos y en la parte que tiene que ver con lo renal, ¿no? Devenido de esta expresión de la intersexualidad, devenido de la expresión del sexo biológico. Pero no pasa nada o no hay nada malo en lo que es su salud sexual, simplemente manifiestan o evidencian diferentes genitales, diferentes formas corporales dentro de su sexualidad que a lo largo de los años lamentablemente han sido muy, primero, invisibilizados por la medicina, después manipulados quirúrgicamente para ser adaptados a cierta imagen o de mujer o de varón, dependiendo de lo que el médico que recibía a este niño intersexual interpretaba que esta persona debería ser. O sea, ya una persona externa le está diciendo a un recién nacido que ni siquiera puede opinar y a unos padres que quizás también en su desinformación, en sus miedos, en no saber también, se sienten medios desamparados y desesperados por la condición y es este médico el que ha decidido, no, bueno, va a ser mujer porque digo yo, y no, es una persona intersexual y no tiene nada de mala su expresión, simplemente es algo que se tiene que aceptar. Por ejemplo, la OMS estipula que hay 1,7% de personas intersexuales en el mundo. Si tomamos la cantidad total de seres humanos que somos en el mundo y sacamos ese porcentaje, estamos hablando de casi 13 millones de personas intersexuales en el mundo. Entonces, es algo que no podemos desconocer, ni científicamente, ni culturalmente, ni socialmente. Y bueno, estas personas a lo largo de su vida han sufrido muchas cirugías, cirugías que son bastante complejas, como son las vaginoplastías, los retoques de clítoris, diferentes cuestiones que terminan mutilando a estas personas y generando ya, hay evidencia también científica, hay varios estudios de que las personas intersexuales que han sido sometidas a estas cirugías padecen trastornos de salud mental en su vida adolescente, en su vida adulta, similares a las personas que han sido abusadas sexualmente. O sea, estamos hablando de situaciones bastante complejas y solo te estoy hablando de las personas intersexuales. O sea, ya ahí hay una necesidad primaria y científica de poder comprender a estas personas y de poder estar a la altura de brindar la atención, porque en la emergencia médica en sí, nosotros lo que vamos a recibir quizás sea su descompensación de su patología renal o de su patología metabólica, pero tenemos que estar
preparados para reconocer que este es otra variación del sexo biológico. Y no solamente vamos a encontrar cuerpos de hembra o cuerpos de macho, ¿sí? Eso por un lado. Y después, dentro del espectro de las personas o del contexto de las personas transgénero, sí, podemos tener las personas que son transexuales y que deciden modificar su cuerpo para adaptarlo a los estereotipos o a la imagen corporal que ellos vivencian del sexo opuesto, ¿no? Entonces desean hacer una transición al sexo deseado, ¿no? Que generalmente es el opuesto, y esas modificaciones corporales que pueden ser quirúrgicas u hormonales, que pueden ser totales o parciales, no hay una regla para esa modificación, implican cambios en el organismo que también conllevan algunos riesgos si no son debidamente seguidos por su médico o si no son debidamente controlados, que lamentablemente es la realidad en toda Latinoamérica, porque no hay acceso a las hormonas de manera adecuada o hay déficit, no hay acceso a buenos cirujanos preparados o no están en todos los lugares. Por ejemplo, Argentina, que es un país enorme, la mayoría de los buenos cirujanos en género y en cirugías de afirmación de género están en Buenos Aires, que es la capital. Yo vivo a 1.800 kilómetros de Buenos Aires, cerca de la cordillera de los Andes, en el sur, y acá la realidad es otra. Acá no hay un cirujano de afirmación de género. La mayoría de las personas deben viajar a Buenos Aires, si es que pueden, ¿no? Entonces, esas realidades en los diferentes países hacen que las personas a veces acudan a eh, médicos o lugares o instituciones que no son debidamente acreditadas o que no tienen la debida formación, lo que los pone en mayor riesgo. Y hablando de las hormonizaciones que modifican metabólicamente el organismo de la persona, también, si no se lleva un adecuado control con un equipo con endocrinólogos, el médico clínico que siga, ginecólogos o urólogos, dependiendo, se pueden tener varios riesgos de salud si no son debidamente controlados. Si la persona se hormoniza controladamente y con un médico y hace los controles regulares que debe tener, no va a tener ningún problema y más allá de lo que cualquiera puede tener tomando cierta medicación o ciertos compuestos para algo, ¿no? No van a tener ningún problema, pero el asunto es, o la realidad en Latinoamérica es que las hormonizaciones la mayoría de las veces son clandestinas, las personas obtienen las hormonizaciones de manera clandestina y no se controlan y no regulan sus dosis, y eso hace que después se enfrenten a diferentes situaciones de emergencias médicas que ponen en peligro su salud y que son a las que nosotros podemos llegar a acudir. Y si realmente no estamos preparados, no tenemos ese conocimiento sobre como que esa es una posibilidad de lo que le puede estar pasando a esta persona, vamos a estar en problemas. Además de que, por ejemplo, las hormonas esteroideas que se usan y para los distintos tratamientos de transición, también interaccionan de diferente manera con diferentes medicamentos, ¿no? Con diferentes fármacos. Y eso también es importante que uno tenga presente y que lo haya estudiado y que tenga en cuenta de que las hormonas a ciertos fármacos los van a acelerar y van a hacer que se metabolicen más rápido o los van a hacer metabolizarse más lentamente y eso va a hacer que su efecto dure más. Y hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los fármacos que pasan eso son los fármacos que usamos en emergencias. Entonces hay que... hay que tener ese conocimiento para poder tener este abanico de posibilidades. Viste, no sé si bueno, vos sabés porque también estás en todo esto de lo que es educación y eso, pero hay diferentes cursos que te hacen seguir una ruta, ¿no? De conocimiento y de valoración para llegar a un diagnóstico presuntivo en donde uno tiene un abanico de posibilidades, ¿no? De lo que puede ser lo que emergencia, urgencia o lo que no es tan crítico y uno se va haciendo ese mapa, ¿no? Cuando ve al paciente y lo evalúa. Bueno, esto es algo que tenemos que sumar a ese mapa que nos vamos haciendo. Esta posibilidad de que le pueda estar pasando esto a mi paciente. Claro. Sí, sin duda es muy importante la adaptación
a estas posibilidades, como bien lo mencionas, porque sin lugar a duda, así como cualquier persona con una amplia gama de medicamentos que esté consumiendo va a hacer interacciones y se va a comportar de manera inadecuada o de manera inesperada más bien a lo que es los tratamientos, pues bueno, estas personas que tienen esta transición o que están en este periodo de transición electiva, perdón, que toman también medicamentos, que toman hormonas o que están bajo un tratamiento de cualquier tipo, van a generar estas alteraciones, como bien lo mencionas. Y sin lugar a duda, independientemente de la diversidad de género, nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar preparados a los efectos adversos que pueden tener o las interacciones de fármaco que puede existir, sea cual sea el caso. Pero bien acertado lo que dices con las personas o con los pacientes, más bien es siempre tener esa alerta de mi paciente puede tener esta interacción aunque no esté tomando un medicamento por una enfermedad. ¿Verdad? Y aquí tenemos otra pregunta, Andrea, en la que nos preguntan que según tu conocimiento y todo el trabajo que has hecho, ¿cuáles son algunos ejemplos de buenas prácticas en la atención de urgencias que promueven la inclusión y el respeto hacia las personas con diversidad de género? Bueno, primero creo que la buena práctica inicia desde el momento que nos presentamos, ¿no? Hay una cuestión en la vinculación, nosotros acá en Argentina cuando formamos a los técnicos en emergencias le llamamos protocolo de vinculación, ¿no? Y estipulamos ciertos pasos, pero eso está estandarizado en la mayoría de las formaciones, ¿no? Que lo principal es presentarse uno como profesional y a la institución a la que pertenece, y después conocer el nombre, ¿no?, de la persona, que es muy importante porque individualiza al paciente y lo familiariza con la atención y favorece la adherencia al tratamiento. Creo que ahí, en ese paso tan simple que nosotros ya en el que transmitimos a las generaciones que vienen y a los siguientes profesionales, ese paso deberíamos agregarle algo que es conocer el pronombre con el que se presenta la persona, ¿no? Y además de que además si conocemos el nombre y la persona nos refiere un nombre que no es el que figura o no es igual al de su identificación, ¿sí? Y obviamente sabemos que esta persona no está con ningún trastorno de salud mental que pueda estar haciendo que intercambie algún nombre o que esté haciendo algún neologismo de la situación por alguna situación de delirio, de agitación en la que esté. Si podemos descartar eso y una persona se presenta con un nombre, debemos respetar el nombre con el que se presenta y no está de más preguntar el pronombre. Y algo muy sencillo para preguntar eso, porque a veces a mí me pasa cuando hablamos de esto en las formaciones, es que dices, bueno, pero ¿cómo hacemos? No es muy invasivo, no es... Claro, bueno, lo primero quizás, si nosotros, porque además hay una cuestión que nosotros tenemos, ¿no? Que es la escena, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la escena la observamos. Entonces hay ciertas cosas que nos dan ciertos indicios. Entonces quizás sea importante cuando nos presentamos nosotros decir, bueno, mi nombre es Andrea, yo uso los pronombres ella, ¿sí? Entonces ya presentarme de esa manera abre el juego a que la otra persona también presente su pronombre, ¿no? O preguntárselo y ya no es tan extraño, porque uno ya se da cuenta más o menos en qué situación está. Quizás vamos a un lugar y atendemos a un paciente de 80 años y quizás ese paciente de 80 años no ve la necesidad de que nosotros le preguntemos su pronombre y está perfecto y está bien. Pero si vamos a un contexto de una persona quizás un poco más joven, en la adolescencia, en la juventud, y quizás no tanto porque tenemos pacientes en el colectivo LGBTQ+, que tienen 60 años o que vienen viviendo su diversidad desde hace muchos años, y tenemos la posibilidad y vemos que se da la posibilidad de preguntarlo, lo preguntamos, porque no está de más, y creo que ahí empieza a marcarse la diferencia, ¿no? En cómo nosotros nos posicionamos frente a la situación. Va a haber muchas cosas que, es más, es muy probable que los pacientes directamente ya se presenten dentro del colectivo, ¿no? Y se presenten de esto, porque los pacientes están muy acostumbrados a ser los que instruyen al profesional de qué es lo que está pasando, qué es lo que vive,
que es algo que por ahí muchos pacientes reclaman como cansador o como agotador en la Ujú, atención, porque a veces vos estás viviendo una emergencia o estás en una situación tan vulnerable y tenés que ser vos el maestro que vaya explicando todo lo que te pasa y todo lo que venís viviendo, para que el profesional entienda por qué estás en la situación que estás, ¿no? ujú, Y eso a veces en una situación de emergencia es muy crítico, porque además de la sí. vulnerabilidad en la que está la persona, quizás a lo mejor no está en condiciones de poder explicar adecuadamente todo. Entonces, por ahí creo que una de las pautas sería esa, otra sería el de poder adquirir mayor formación, adquirir mayor conocimiento para estar a la altura. Los pacientes lo van a agradecer, seguramente. Y hay muchas opciones. Actualmente ya hay varias publicaciones y varias publicaciones en español, sobre todo de medicina transgénero, que ayudan a la formación de los profesionales. Hay un manual muy interesante, que bueno, es el que tengo por acá, es el manual que publicó la Sociedad de Endocrinología y de Nutrición Española, que es un manual de medicina transgénero específico, es muy completo, es muy bueno para la formación. Después, Argentina tiene varias publicaciones de acceso libre, ¿no? Dentro del Banco de Información de la Nación sobre atención y buenas prácticas de atención en la salud. Uruguay también tiene una guía de atención para la salud en medicina transgénero. Hay información Ujú. circulando. Lo que hay que hacer es poder recaptarla y poder incorporarla a las formaciones, ¿sí? Incorporándola a las formaciones, yo creo que el profesional también se va a sentir más seguro, se va a sentir sin tanto miedo, y va a poder responder más a la altura, más profesionalmente y adecuadamente a la atención. Creo que esas son las prácticas fundamentales, ¿no? Informarse, conocer y una vez que uno conoce, ya desde la presentación, marcar la diferencia, ¿no? Y eso va a hacer que el espacio sea más inclusivo dentro de la ambulancia y eso va a hacer que el paciente se sienta más seguro, se sienta más seguro en la atención. Y bien, porque yo creo que nadie quiere tratar mal a nadie. Ujú. Yo creo que nadie quiere dañar a otro, ¿no? Porque básicamente como profesional de la salud, no creo, o sea, es muy difícil que uno eh, estudie esta carrera sin la primera idea. O sea, todos iniciamos con que quiero ayudar al otro, quiero poder, incluso más altruista, quizás, que es algo que después uno modifica con los años, pero quizás el primer deseo que uno tiene cuando inicia en la salud es quiero salvar vidas, quiero Ujú. salvar a otro, ¿no? Y creo que ese deseo tan altruista que a pesar de que se modifica con los años, que uno entiende mejor que no es salvar, sino es estar a la altura de la atención que merece la otra persona, cuando uno entiende eso, creo que también se va a sentir motivado en poder aprender más y en poder informarse más. Así es, como lo mencionas, una de las cosas más importantes, y lo has dicho durante toda la charla, es el conocerlo, es el informarse para poder estar preparado. Si bien es cierto, quizá a los que nos escuchan, todo nuestro público, bastante del porcentaje son alumnos, son personas que están ingresando al gremio de la salud, y no les ha tocado vivir una experiencia, y también conocemos a mucha gente con experiencia ya en el campo que todavía no se ha visto envuelto en una situación de atención con una persona de la comunidad. Sin embargo, no por ello hay que dejar de último o hay que dejar de lado la información. Esto es algo que hoy por hoy está tomando mucha visibilidad, algo que hace muchos años no estaba, y no es porque sea algo nuevo. Simplemente hoy por hoy se le ha dado la oportunidad de poderse expresar y de poder salir del estar oculto como había estado durante mucho tiempo. Y si bien es cierto, todavía nos falta muchísimo por crecer, creo que algo fundamental, como lo acabas de mencionar, es hacer que la persona se sienta en la confianza de poder recibir la atención médica sin importar la diversidad de género que exista o la identidad de género que la persona tenga.
Es muy importante y todos nosotros invitamos a todos los que nos escuchan que hagamos esta reflexión de hay que brindarle la confianza al paciente sin importar el paciente que sea, para poder realmente realizar nuestro trabajo. No sé si quieras agregar algo más para todo nuestro público, Andrea. No, básicamente, bueno, podría agregar esto, retomar un poco lo que vos decís, que esto no es algo nuevo, no es algo que surgió ahora, como muchos creen o dicen por ahí, ¿no? Sin ir más lejos, yo siempre menciono esto, es que en México, en Oaxaca, hay una comunidad nativa que se conoce como las Muxes, y que es una comunidad nativa del lugar en donde los varones cumplían el rol de trasvestirse en mujeres para cumplir ciertos roles dentro de la comunidad, y brindar ciertas, por ejemplo, ciertos roles de cuidado, ciertos roles de femineidad dentro de esa comunidad nativa. Es bastante interesante de leer, es bastante interesante de aprender, pero esto viene desde hace miles de años en esta comunidad nativa, y así hay muchas comunidades, hay muchas referencias en la historia sobre las diferentes personas viviendo su diversidad sexual o expresando diversas identidades que ahora actualmente tienen un nombre, una etiqueta, un rol específico, porque somos seres humanos y necesitamos catalogar todo, ¿no? Y decir esto es esto y aquello es aquello. Pero en la antigüedad se vivía y se vivenciaba la diversidad sexual de una manera mucho más libre, sin tantas etiquetas, y son los primeros indicios históricos de diferentes identidades que había y que se siguieron conservando, solamente que se fueron por distintos mecanismos culturales y sociales desplazando o invisibilizando. Pero bueno, esto no es algo nuevo de ahora, no es que pasó algo y ahora quieren todos cambiar de identidad. Es algo que uno tiene que entender, es que la sexualidad es algo que se vive íntimamente e individualmente. Hay una identidad de género y hay una sexualidad por cada ser humano que hay en el mundo. Todos somos diferentes, todos somos distintos, todos vivenciamos nuestra sexualidad, expresamos nuestra sexualidad y nuestra identidad de género de manera diferente, porque somos todos distintos. Entonces, ya teniendo en mente eso, podemos saber que hay más de 7.000 millones de identidades de género en el mundo. Como personas hay. Así es, Andrea. Pues muchísimas gracias. De verdad que de parte del equipo de Meducate y de Meducast, este proyecto, te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de brindar esta información de la manera más respetuosa posible a toda nuestra audiencia, a todo nuestro público, para que ellos también vayan empezando con en el conocimiento sobre este tema, porque es un tema muy amplio y es un tema que va a seguir evolucionando como lo ha hecho cualquier otro tema en la medicina y en el desarrollo del ser humano. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, Andrea. Nos despedimos con ustedes, público, de parte del equipo de Meducas. Si están trabajando, les deseamos un excelente turno. Aquellos que están saliendo ya para descansar, les deseamos que lleguen con bien a sus destinos y nos vemos en el siguiente episodio.